Bienvenidos, mi nombre es Antonio Vilches y esto es Pulso Político. El día de hoy nos encontramos con el candidato al gobierno regional, el señor Johnny Peralta, por el movimiento Seguridad y Prosperidad. Bienvenido, Johnny. ¿Cómo está, Antonio? Muchas gracias por la oportunidad. Mire, le comento más o menos cómo planteamos la entrevista. Es una entrevista que dura aproximadamente 30 minutos y empezamos por conocer primero al ser humano. Después nos centramos en conocer al personaje político y toda la controversia que haya generado pues, en su actuar. Y terminamos con las propuestas de campaña. ¿Le parece a mí? Perfecto. Cuéntenos, ¿quién es Johnny Peralta? Un poco de su familia. Cuéntenos. Bueno, Johnny Peralta, soy un economista de profesión, tengo estudios de maestría en economía de empresa. Yo provengo de un hogar donde mi padre fue profesor primario, mi madre ama de casa, tengo 10 hermanos, he estudiado en la Universidad Nacional de Piura, tanto el pregrado como los estudios de posgrado, y vengo ejerciendo la política desde el año 1999. ¿Qué edad fui tiene, elegido Johnny? regidor. Yo tenía 24, 25 años. ¿Actualmente qué edad tiene usted? Actualmente tengo 53 años de edad. Y bueno, tengo, para terminar, mi esposa, tengo 2 hijas muy bellas y que las quiero demasiado, y un hogar bien constituido, y la política tiene como sustento mi hogar y también el amor que tengo por mis padres, ¿no? ¿Usted es natural de Piura, de alguna otra provincia? Natural de Piura, pero yo provengo del Bajo Piura, mi madre es de Catacaos. De acuerdo. ¿Y su experiencia política? Me decía que son de más de 20 años. Claro, el año 1999 yo era gerente de la empresa Electronoroeste, que es la empresa eléctrica. Fui gerente en Tumbes y luego fui gerente de administración en Piura. Y recibo la invitación del alcalde de ese entonces, José Aguilar Santisteban, que falleció, para integrar su lista de regidores. En esa fecha yo ya era profesional, ya era economista y estaba ya terminando mis estudios de maestría. Entonces acepto la invitación y salí elegido regidor. Es decir, yo ingreso a la política ya cuando tenía una profesión y cuando ya tenía culminado mis estudios de posgrado en economía de empresa. Y en esa época, yo como gerente en Electronoroeste tenía un sueldo cerca de 7.700 soles. Y tuve que renunciar a mi trabajo para dedicarme a la labor social y la gestión pública para ganar una dieta municipal de 2.750 soles, todavía lo recuerdo. Pero paralelamente teníamos una empresa de asesoría con 2 profesionales jóvenes, amigos míos, y ese trabajo lo combinaba, ¿no? En la labor profesional privada y la labor social como regidor. ¿Cómo llega usted a ser congresista de la República? En esa época, en el APRA, todavía yo militaba ahí, no había renovación. Bueno, no hay en realidad hasta ahora. Entonces, como era el representante de la juventud en la municipalidad, los jóvenes del comando universitario, que yo era secretario general, deciden que era hora que un joven sea parlamentario. De tal forma que ellos me convencen para poder, al año y medio de haber sido regidor, postular, y salí dentro de la lista ¿De qué año interna del estamos partido. hablando de la Estamos del año 2001. O sea, ¿Y qué edad tenía usted entonces? Si yo tenía menos de 25 años. Sí, o sea, yo era uno de los regidores y de los parlamentarios más jóvenes que en esa época se eligieron. De acuerdo, estamos hablando del gobierno de Toledo. Toledo, claro. En el año yo tuve que renunciar como regidor en julio de 2001. ¿Y cuáles son los eventos, digamos, más controversiales de esa primera etapa como congresista? En el Parlamento yo ya tenía la experiencia como regidor y eso yo creo que ayuda demasiado. Y es un consejo que yo le doy a todas las personas que quieren ser parlamentarios. Es importante que tengan una experiencia municipal siquiera como regidores.
Bueno, nosotros éramos oposición, éramos creo 35 parlamentarios, y yo lo que hice fue, por mi propia profesión, integrar comisiones importantes para realizar gestión pública. En la Comisión de Economía, en la Comisión de Presupuesto, en la Comisión de Vivienda, en la Comisión de Transporte y en la Comisión de Energía, lo cual me permitió gestionar muchos recursos para hacer obra concreta, ejecutada obviamente por los municipios y los gobiernos regionales, pero era gran parte de la demanda que yo recibía cuando visitaba los asentamientos humanos y los distritos, ¿no? Pero esa es una de las cosas que, investigando un poco acerca ya del personaje político, le reclaman. Digamos, usted ha tenido 2 ejercicios parlamentarios, pero las obras, ¿cuáles son? Que la gente no recuerda, que usted dice que impulsó desde su labor como congresista. Claro, aquí hay un error cuando dicen los parlamentarios no pueden hacer obras. El parlamentario efectivamente no puede ejecutar, pero sí puede buscar financiamiento de obras que los alcaldes y los gobernadores regionales no consideran. Cuando yo inicié mi gestión parlamentaria, tenía asambleas en asentamientos humanos y les hablaba, bueno, de temas que se discuten en el Congreso. Y la respuesta de la población me decía, oye, lo que nosotros necesitamos es agua potable, alcantarillado, electrificación, carretera. Usted puede comprobar algunas de las obras que yo le voy a mencionar, que han sido más de 550 millones de soles que yo he calculado que lo he gestionado durante mis 2 periodos de gobierno. La carretera al medio Piura, esa carretera la gestioné con recursos. La electrificación de toda esa zona, de todos esos caseríos, la gestionamos 13 millones de soles en 2 etapas. Usted vaya y recorra los caseríos de la Panamericana, quien se va a Chiclayo, esos caseríos también los gestionamos nosotros con la población. En La Unión, el primer proyecto de agua potable alcantarillado fue el proyecto de Los Tablazos, 14 millones de soles, que lamentablemente tuvieron problemas en su ejecución, pero eso ya no le corresponde al parlamentario. El asentamiento humano Paredes Maceda, yo le conseguí los recursos para poder financiar su proyecto de alcantarillado, porque ellos tenían silos en su corral. Un gran proyecto que es un sueño para los huancabambinos, la carretera de Buenos Aires a Huancabamba. Yo fui el autor, el año 2012, del proyecto de ley para que se ejecute esa carretera, declarándolo de necesidad y utilidad pública. Logramos gestionar la ejecución del primer tramo, desde Buenos Aires a Canchaque. Quedó pendiente el segundo porque yo tuve que salir del Parlamento. Y así yo le puedo mencionar, en el caso del Alto Piura, yo propuse la creación de la unidad ejecutora del Alto Piura. Le asignamos 17 millones de soles para que puedan hacer un expediente técnico bien hecho, con especialistas, y lo cual no ocurrió. Y también logré incorporar en la ley de endeudamiento 40 millones de dólares para que el Alto Piura se pueda hacer realidad, pero vemos que los responsables de ese proyecto no lo ejecutaron. Quiero interrumpirlo porque ¿de dónde viene entonces que esto que le acusan a ustedes de ser el traidor del proyecto del Alto Piura? ¿De dónde viene esa, bueno, no sé cómo llamarle, esa calificación respecto a su actuar? Mira, justamente una de las, de lo que me ha llevado a postular al gobierno regional es que yo quiero limpiar mi nombre y limpiar mi apellido, el apellido de mis padres, porque durante 7 u 8 años se me vino tildando como el traidor del Alto Piura, algo que mucha gente no entendía, pero que ese estigma se me puso. El año 2006, en Chulucana se forma la sociedad civil, un comité que le llamaron 5000+1. Convocaron a todos los parlamentarios para poder hacer fuerza común y hacer realidad este proyecto importante. El único parlamentario que acudió fui yo. Me nombraron el interlocutor hacia el gobierno central, al Parlamento, y logramos traer al proyecto del Alto Piura hacia el gobierno regional para que ese proyecto se ejecute, porque Proinversión y el Ministerio de Economía sencillamente no querían ejecutar el proyecto,
porque ellos estaban respaldando el proyecto de Olmos y ese proyecto no tenía ni siquiera agua. Entonces, realizamos una serie de gestiones en el Parlamento y en el Ejecutivo para que ese proyecto se haga realidad. Pero el año 2008, cuando ya habíamos elaborado un esquema de financiamiento y técnico para poder captar financiamiento externo con el ministro de Economía de esa época, Luis Carranza, sucede que el gobierno regional cambia de rumbo con la cercanía del señor Yehude Simons. Entonces ellos cambian de ruta y en esa época ya en el Perú se conocía que en Brasil había un escándalo que llamaban Castillo de Arena, en donde estaban involucradas las empresas brasileras. Entonces, varias veces yo le dije a los responsables del gobierno regional que deberíamos seguir el camino de una licitación pública transparente, tal y conforme lo habíamos trabajado, pero cuando ellos cambian de ruta y hacen la licitación para entregarle el proyecto a las empresas brasileñas, yo tuve que tomar distancia porque sabía lo que se venía. No hicieron bien el expediente técnico, no hubieron planos y contratan una empresa brasilera que en esa época ya estaba cuestionada. Yo me enfrenté a esa empresa, yo denuncié a la Contraloría, yo denuncié ante el Parlamento esa mala licitación que realizaron, porque yo ya preveía lo que iba a suceder después de 7 años, que es la paralización del proyecto, y que ya se van gastando más de 500 millones de soles en solamente ejecutar 1 kilómetro. Entonces, yo me enfrenté no solamente a Camargo Correa. Hoy día descubrimos que las empresas brasileras han venido actuando como un cártel. O sea, todas las empresas han venido actuando en forma conjunta, no en forma aislada. Entonces, Johnny Peralta, desde el Parlamento, no se enfrentó a Camargo Correa. Yo me enfrenté a todo ese cártel que hoy día ya se conoce las prácticas ilegales de soborno que venían aplicando, y que yo creo que detrás de ese término del traidor, aparte de los que venían apoyando en Piura el proyecto ejecutado de esa forma, creo que hubo un financiamiento de parte de estas empresas que veían a un parlamentario que lo venía fiscalizando y cuestionando. Pero hay quienes lo miran desde otro punto de vista. Hay quienes indican que usted en ese momento formaba parte de la Comisión de Presupuesto y que abrió las puertas para que Odebrecht entrara a trabajar en el norte del país con todas sus compañías obviamente corruptas, dado que usted eliminó del proceso SNIP el proyecto del Alto Piura. Digamos, ¿cómo respondería? Bueno, yo como parlamentario no puedo eliminar nada, y es más, o sea, no fue una ley, fue un decreto supremo emitido por el Ejecutivo. En el año 2008 nadie sabía quién iba a ejecutar el Alto Piura. Pero usted dijo que ya presentía lo que se venía. Después, cuando la licitaron, pero cuando se sacaron... ¿Un año? Bueno, ellos la licitaron a fines del 2009 y firmaron el contrato el 2010. Yo le estoy hablando del 2008. Ya, el 2008 hicimos todo el marco legal y jurídico para que el Alto Piura salga. O sea, todavía no se sabía quién iba a presentarse en la ejecución ni quién iba a firmar el contrato. Lo importante era que el Alto Piura tenga todo el marco legal y jurídico para que se pueda hacer realidad. En esa época y hasta hoy, todos estamos convencidos que el Alto Piura era importante. Lo declaramos de necesidad y utilidad pública. El Alto Piura tuvimos que traerlo de Lima al gobierno regional y creamos una unidad ejecutora. Yo fui el autor de la creación de la unidad ejecutora y le pusimos 17 millones de soles para que sea un buen expediente técnico. Una vez que el Alto Piura viene al gobierno regional, es el gobierno regional... ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del año 2009. 2009. Es el gobierno regional el que a través de la unidad ejecutora mandan a hacer un expediente técnico mal hecho, que costó menos de 1 millón de soles, cuando se les había habilitado 17 millones de soles para que contraten a expertos internacionales para que lo hagan. Y ahí nace el problema, un mal expediente técnico, y luego viene la licitación en donde los parlamentarios ya no participamos, sino participa el gobierno regional
y uno de los errores que se cometió fue que ellos le entregaron a la UNOX para que hagan una licitación, o no licitación, sino una invitación. Claro, pero... Si se hubiera hecho una licitación normal, se hubieran presentado otras empresas y de repente no hubiera sido una empresa brasilera la que ejecute el proyecto. Esa es la crítica, o sea, si este decreto no hubiera aparecido, en verdad hubiera continuado su proceso normal este proyecto y no lo hubieran exonerado de los estudios de prefactibilidad. Justamente los estudios de prefactibilidad ayudaban a que no ocurriera esto que ocurrió después. Y básicamente, para resumir lo que me ha dicho, en el 2008, en el 2006-2008, yo no sabía que se venía lo de Odebrecht, pero en el 2010 ya habían indicios de que pues era toda una corriente de corrupción. Lo cual yo denuncié. Eso quería preguntar. ¿Cuáles han sido sus acciones concretas? Yo hablé con el Contralor General de República, Fuad Curi. Promovimos una comisión investigadora. El año 2008 nosotros generamos todo el marco legal y jurídico para que el Alto Piura se haga realidad. Ahí no se sabía qué empresa iba a ser la que iba a ganar la buena pro. Cuando ellos cambian de ruta y deciden no licitar la obra públicamente, sino entregársela a la UNOX, y la UNOX no licita, sino la UNOX invita. Y ahí es cuando ellos invitan a las empresas brasileras para que puedan presentar su buena pro. Es el primer punto de discrepancia que yo tengo. Yo les digo, el mecanismo no es a través de la UNOC, que es un mecanismo poco transparente, sino a través de una licitación pública en donde se puedan presentar empresas peruanas, empresas chinas, como fue. Se presentó una empresa china que presentó una oferta 5% menos del valor referencial. Y el consorcio Andrade Gutiérrez con Camargo presentaron una oferta 33% de más. Y entonces, cuando ellos cogen esa ruta, yo decido hacer una labor de fiscalización fuerte, porque ya habían indicios de lo que se venía, era un proyecto que se iba a paralizar, dinero que se iba a perder, y la labor que yo realicé fue una fiscalización fuerte, y es por eso que con la finalidad de desprestigiarme, me llamaron el traidor del Alto Piura. Usted pregúntese, éramos 7 parlamentarios, ¿por qué no le dijeron nada a los otros 6 parlamentarios y solamente al parlamentario que fiscalizaba? Y que después de 7 años, la realidad me da la razón. Pasó lo que yo denuncié en su momento y durante 7 años vine denunciando el problema del Alto Piura. ¿Cuál es el estado actual del Alto Piura? Lo que yo sé es que se van invirtiendo 500 millones y que solamente tenemos un avance de 1,5 kilómetros. ¿Ese es el estado actual del proyecto? El proyecto del Alto Piura involucra 3 gestiones. La gestión de Treyes Lara, que fue la que licitó el proyecto el año 2010 y que lo firmaron por 479 millones de soles con Camargo Correa. Luego viene la gestión Atkins, en donde el actual gobernador regional tuvo la administración como presidente del directorio durante 2 años y medio, que fueron en donde se pagaron las 9 adendas que incrementaron el valor del Alto Piura. ¿A cuánto? 300 millones, cerca de 300 millones de soles, que fueron los que se le pagaron a Camargo Correa, más los 69 millones de soles del arbitraje que ganó últimamente. Y luego se hicieron, para corregir ese mal expediente, 2 expedientes más. El último fue el que realizó el exministro de Agricultura, con sellos y firmas falsificadas según los testimonios en un programa dominical, y se vinieron cometiendo, pensando positivamente, error tras error, pero en conclusión, solamente se ha avanzado 1 kilómetro de la perforación del túnel, más de 500 millones de soles, y una represa que también debería realizarse, no se ha puesto ni un solo ladrillo. Entonces, esto es un escándalo. Aquí en Piura, cuando se hace un tramo de carretera por 5 millones de soles, es un escándalo en los diarios, pero en el caso del Alto Piura, se van gastando más de 500 millones de soles solamente en perforar 1 kilómetro. Y esa investigación tiene que realizarse porque es responsable, ¿no? Otra de las críticas que yo encuentro hacia su persona es la siguiente. No se pudo prever el controlar el río. No hubo ningún proyecto en todas estas 2 etapas, estas 2 gestiones, que hubieran ayudado, digamos, a que esta tragedia pues no pase. ¿No planificaron ninguna obra al respecto? Bueno, como usted sabe, eso no es una labor parlamentaria, ¿no? Porque la labor parlamentaria es de fiscalización, de
de legislación y de gestión. Pero impulsar proyectos, sí, usted mismo lo acaba de mencionar. Claro, pero en esa época, recuerde que tuvimos niño el año 83, tuvimos niño el año 98 y el río nunca se desbordó. El problema fue que el actual gobierno regional, primero se le asignaron 160 millones de soles porque en la época de Javier Atkins se formó una comisión multisectorial que la presidió el presidente de la Cámara de Comercio. ¿Quién fue? El actual gobernador. Se le transfirieron 160 millones de soles, identificaron 11 proyectos para prevenir ya lo que se venía, porque esto del cambio climático se viene hablando de hace muchos años, ¿no? Y no se hizo absolutamente nada. Para la prevención, en el gobierno de Humala se destinaron también una gran cantidad de millones de soles para proteger. Pero igual, fue antes del desborde del río y no se hizo absolutamente nada. Había dinero, habían proyectos, estaba el gobierno regional y el Ministerio de Agricultura y una comisión encargada de eso, de tal forma que lo que pasó fue que las instituciones del Estado no supieron cumplir con su función de prevención. O sea, no faltaba dinero, no faltaba ley, no faltaba absolutamente nada. Lo que ha habido es una mala gestión para evitar que el río se desborde. Obviamente, pero insisto otra vez con la pregunta. En su segunda etapa como congresista teníamos al presidente aprista, a la mayoría de ministros apristas, ustedes controlaban la mesa del Congreso, obviamente la mayor cantidad de comisiones eran apristas, el gobierno regional era aprista, o sea, fue la oportunidad de oro para hacer las grandes obras para esta región y se desaprovechó completamente. Incluso se le acusa a esa parte de la gestión que incluye ministros, congresistas y gobernador regional, que se hicieron mucho mejores cosas en el sur, en Arequipa, en Ica, grandes hospitales, carreteras, cosa que no hubo para Piura. Y allí usted era, digamos, uno de los representantes políticos más importantes del norte del país. ¿Cómo responde a eso? Mire, yo le acabo de mencionar uno de los grandes proyectos que fue la carretera Buenos Aires-Huancabamba, que no es un proyecto menor, ¿no? El hospital de alta complejidad, por ejemplo. En ese momento no teníamos la gravedad de salud que hoy día lo tenemos. Desde el Parlamento uno solamente puede impulsar aquellos proyectos que tienen estudios. O sea, uno en el Congreso ni en la Comisión de Presupuesto puede usted ponerle recursos a un proyecto que no existe y que solamente está en idea. En el caso incluso del Alto Piura no había expediente, no había perfil, pero sí le pusimos un código y gracias a eso lo pudimos incorporar en la comisión, en el presupuesto general de la República. Yo quisiera entrar a otro tema, un tema, no sé si usted de repente se pone incómodo. Reinaldo Gilvig, ¿de dónde nace esta rivalidad política? Mire, para terminar la pregunta anterior, o sea, no trate usted de responsabilizar a gobiernos y gestiones anteriores cuando el responsable del desborde del río tiene nombre propio. Aquí vamos el señor Reinaldo Gilvig y el señor Carlos Bertini, que fue el presidente del Chira Piura. ¿Cuál es la institución que tiene a cargo evitar los desbordes y realizar las labores de prevención en los caudales, ya sea del río Piura y del río Chira? Es el Chira Piura. ¿Y quién era el presidente? El señor Carlos Bertini. Esos son los responsables. Así que encontrar culpables en gestiones anteriores, cuando los responsables sabemos quiénes han sido, incluso fue destituido el señor Bertini por eso, ahí está, la cosa sumamente clara, nombre y apellido. No voy a defender lo que usted acaba de decir, no me voy a defender. Lo que estaba diciendo en todo caso es que a los políticos de hace 5 o 10 años les faltó mirar hacia futuro, porque sabían que esto iba a ocurrir. Claro, a estos personajes les ha tocado vivirlo, como le pudo haber tocado a usted si hubiera ganado. Hubiera sido distinto. Exactamente, por eso no me lleve por otro camino. Yo lo que le quiero decir es, si nuestros políticos de hace 10 años, teniendo las condiciones que tenían, ministros, presidentes, la mesa parlamentaria, las comisiones, el gobierno regional, se hubiera planificado o anticipado lo que de todas maneras nos iba a tocar, tal vez se hubieran impulsado proyectos y estuvieran más avanzados. No, es que el río no se debió desbordar porque hubo dinero. O sea, durante el gobierno del señor Atkins, durante el gobierno del señor Gilvig, hubo dinero, millones de soles,
que Claro, se gastaron. y van a tener y que- el río no tuvo por qué salirse. Y van a tener que responder a Por ello. eso le Y digo, van a tener o que sea, responder por eso. antes de esas gestiones, o sea, no tenemos por qué nosotros mirar hacia atrás cuando las dos últimas gestiones tuvieron millones de soles para descolmatar el río, para poder hacer las represas, y sin embargo no lo hicieron. O sea, no tratar de desvincular de la responsabilidad a los Obviamente, verdaderos no. responsables Eso sí y no tratar estoy de diciendo encontrar para responsables en gestiones anteriores, ¿no? Para nada estoy Porque si el diciendo. río se hubiera salido durante los gobiernos anteriores y gestiones, entonces ahí sí tendríamos que señalarlo, ¿no? Obviamente. Me esquivo la pregunta, pero todavía voy a ser más incisivo. Ya. ¿De dónde viene el conflicto con Reinaldo? Pero antes voy a hacer un paréntesis. Dicen que usted es un egocéntrico y que no le perdona a Reinaldo que siendo un primerizo en política le haya ganado la elección anterior. ¿Eso es cierto? Lo que yo no perdono son los advenedizos y los incompetentes para gobernar la ciudad y que la han destruido. Piura ha venido creciendo en los últimos 10 años antes del señor Gilbeck entre 6 al 11% del PBI. Hoy día estamos en recesión económica, en menos 1%. Piura fue una ciudad en donde vinieron una serie de inversiones. Hoy día hay muchas que se están yendo, hay otras que no están llegando, y hay centros comerciales que se están yendo a otros lugares y eso está originando desempleo. ¿Cómo yo no le voy a perdonar a un advenedizo que ha permitido que Piura se destruya? La ciudad de Piura destruida, las provincias y los distritos en abandono. Entonces, eso es lo que uno no puede permitir y aceptar. Y no solamente soy yo, creo que es un malestar que lo comparte toda la población. Tenemos 8 años, 2 periodos en donde se ha demostrado que los empresarios no son buenos gestores públicos. Hay gente que llega viviendo un momento empresarial complicado y que deciden meterse a la política para resolver sus problemas financieros, que es lo que ha pasado. Él considera que es ingrato que le digan que no tiene liderazgo, que le digan que no supo manejar bien el tema del fenómeno del Niño, porque él considera que mientras ese río no se controle, si su caudal pasa de 2.500, se va a desbordar. Entonces preguntémosle por qué el año 98, el año 83 el río no se desbordó con mayor caudal. Se llegó cerca de 4.000, ¿no? millones de litros por segundo, en cambio acá hubieron cerca de 2.200, 2.300. A pesar de que ellos manejaron muchos más millones de soles de lo que se manejó el año 83 y el año 98. La responsabilidad es directa. ¿Usted es capaz de reconocerle algún aspecto positivo a la gestión de Reinaldo? Bueno, la verdad que yo en mi memoria no tengo ningún proyecto que él haya iniciado. Todos los proyectos que él está dejando, porque creo que no va a culminar ni uno, han sido... La Sánchez Cerro, creo que... Bueno, pero eso se gestó durante la gestión Atkins, Ya. ¿no? O sea, no hay un proyecto nuevo que él haya iniciado. Cuando él empezó su gestión habló de 11 APPs. Yo pregunto, ¿cuántas APPs hicieron? Y nosotros lo expresamos. ¿Por qué? Porque aquí, o sea, se confunde el término. Los que no están en política, los novatos en política, los advenedizos en política, y que hemos tenido 2 periodos, un gerente de un banco y un empresario exitoso supuestamente que iban a hacer una buena gestión, han sido las 2 gestiones más desastrosas. Entonces, esa ineptitud y esa incapacidad es lo que nosotros queremos corregir. Entonces, tenemos que restablecer el liderazgo, tenemos que levantar la voz, tenemos que levantar la mirada y no agachar, que es lo que ha hecho Reinaldo Gilbeck. Reinaldo Gilbeck ha tenido y tiene temor enfrentársele al gobierno o reclamarle al gobierno. Y lamentablemente el centralismo se ha fortalecido en contra de la autonomía que nosotros teníamos antes de esta gestión. Eso él lo ha reconocido, la verdad, siendo honestos, en la entrevista que le realicé hace unas semanas, reconoció que no es su carácter pelearse con el Ejecutivo porque considera que las regiones que se pelean finalmente les terminan paralizando las obras. Y bueno, eso es una actitud de hacer política, eso ya ese debate se lo dejo a ustedes.
Pero quisiera precisar también un tema que se le tocó, donde usted está involucrado. ¿De dónde sale que el candidato Helera está siendo financiado por Reinaldo Gilbert? Bueno, la estrategia del señor Gilbert, y aquí justamente quería redondear lo anterior, ellos confunden, como no son políticos propiamente dichos, no tienen experiencia en la política, son empresarios que han incursionado en la política y que luego se regresan a su empresa. O sea, no les interesa cómo van a dejar el Estado, cómo va a dejar el gobierno regional, cómo van a dejar a la región, ¿no? Aventureros de la política, 5 años y luego se retiran. ¿Qué es lo que pasó con el señor Atkins? ¿El señor Atkins sigue haciendo política? El señor Atkins se ha retirado al sector privado. Ha estado, creo que en la caja municipal y haciendo labores privadas. Entonces, aquí la gestión pública tiene que ser en forma permanente. O sea, aquí no se trata de que a uno le digan uno es vividor de la política. Cuando uno sale de la universidad tiene 2 caminos. O decides por hacer empresa privada para beneficiar solo y exclusivamente a tu familia, o decides la gestión pública para beneficiar a la sociedad. Ese camino fue el que yo adopté hace 25 años. Entonces, el señor confunde, como no sabe de política, y él confunde entre ser un oponente y un adversario político a ser un enemigo. Cuando uno participa en una elección y queda segundo, ese electorado que uno tuvo le dice, tú tienes que fiscalizar al gobernante que ganó las elecciones. La oposición. Y es la labor que nosotros hemos hecho. O sea, el señor Reinaldo Gilbert, o Rey, como le dicen, cree que estamos en una monarquía. Aquí estamos en una democracia, ¿no? Aquí no gobiernan reyesuelos. Acá él tiene que saber que hay movimientos y partidos políticos que tienen que controlarlo, que tienen que fiscalizarlo y que tienen que proponerle, como nosotros hemos hecho durante 4 años, hemos dado propuestas. Entonces, ¿y el candidato Helera cómo aparece aquí? Claro, entonces él cree que nosotros, y yo principalmente, o sea, soy enemigo del no. Yo he venido cumpliendo una labor que el pueblo me encargó, que es fiscalizar y denunciar actos de corrupción. Mire lo que ha pasado en el sector de educación, mire lo que ha pasado con obras emblemáticas e importantes, con los hospitales, con el fenómeno El Niño. O sea, hasta denunciado su propio asesor personal Bertini. Yo aquí lo quiero decir, en nuestro gobierno no van a haber Bertinis, en nuestro gobierno no van a haber asesores corruptos, en nuestro gobierno va a gobernar el gobernante que la población elija. Al señor Gilbert lo eligieron, pero quien gobierna es su asesor, involucrado en varios actos de corrupción. En nuestro gobierno no van a haber Bertines ni corruptos, eso yo lo puedo asegurar. Por tercera vez, Helera. Bueno, no solamente es el caso del señor Helera. Como él cree que estos actos de corrupción van a desempolvarse y se van a conocer al final, él quiere pues tener gobernantes amigos que le tapen todo. Nosotros, como le digo, no vamos a hacer cacería de brujas, pero tampoco vamos a tapar actos de corrupción. Que sean los órganos competentes los que eso lo realicen. Pero hay vínculos, por ejemplo, gran parte de su equipo de campaña de él la han distribuido en varios candidatos. O sea, porque ellos dicen todos o cualquiera menos Peralta, ¿no? Y obviamente tiene equipos o gente cercana de él en la mayoría de candidatos. No sé a qué arreglos habrán llegado, pero conmigo el señor Gilbert no llega a ningún arreglo. Conmigo no va a haber borrón ni cuenta nueva. Conmigo no va a haber conversaciones ni componendas para ocultarles lo que no han hecho o los actos de corrupción supuestamente que se han realizado y que ya hay denuncias. Podrá conversar eso con otros candidatos, podrá financiar la campaña de otros candidatos, podrá ponerle camionetas a otros candidatos, pero al Movimiento Seguridad y Prosperidad preferimos hacer una campaña muy austera que recibir financiamiento de la corrupción y de la incapacidad. ¿Cómo calificaría la gestión del gobernador Reinaldo? El candidato Helera la aprueba. No le puso nota, pero la aprueba. ¿Pero cómo no lo va a aprobar si es su candidato? ¿Usted qué nota le pone? ¿No? Obviamente los candidatos del señor Gilbert tienen que
apoyarla porque si no le quitan el financiamiento y no ganan la elección. ¿Usted qué nota le pone? Este gobierno ha sido un gobierno mediocre, un gobierno incompetente y un gobierno manchado con actos de corrupción. Y eso no lo digo yo, eso lo dice cualquier ciudadano. Es un gobierno aventurero, con gente que ha llegado al Estado no para beneficiar a la población, sino para enriquecerse. Me queda claro que descalifica completamente la gestión de Reinaldo. Es que usted ve de que Piura ha cambiado, o sea, Piura se ha desarrollado. Le estoy diciendo que los indicadores económicos, Piura ha retrocedido. La mortalidad se ha incrementado, la anemia se ha incrementado, los hospitales están totalmente abandonados, las ciudades están destruidas. Entonces, ¿qué avance podemos nosotros reconocerle a esta gestión para no personalizar en el señor Reinaldo Gilbert? Ninguna. La caleta de la tortuga, ¿es de Sechura? ¿Es de Paita? Usted también está metido en ese debate. Mire, no se trata de lo que decida un candidato o un gobernante. En el gobierno regional hay una oficina de demarcación territorial que tiene que hacer un estudio legal y un estudio técnico, incluso creo que hicieron un referéndum. Luego, ese estudio se va a la oficina de demarcación territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros. Y al final, eso se traduce en una ley que tiene que aprobarla el Parlamento. Usted dijo, de tal forma dijo que debiera ser a favor de ese que lo que tenemos que hacer es revisar lo que ha hecho la Oficina de Demarcación Territorial del Gobierno Regional para poder nosotros emitir una opinión responsable. O sea, ahí no es una opinión política, es una opinión técnica y legal. ¿Fue responsable? Y hay que revisar. ¿Fue responsable su declaración? Porque yo he leído su declaración textual, dijo, debe ser revisado el caso en favor de Sechura. No, ¿Puede admitir que fue responsable? ¿En dónde ha leído usted eso? ¿Se lo puedo mandar o lo podemos pero poner en dígame, la edición? ¿en dónde ha leído eso? Tengo la fuente, pero... No, pero ¿en dónde ha leído eso? Lo podemos poner como parte de la entrevista, no se preocupe usted, ahí está. No, ese es un tema bien delicado que merece ser visto con bastante objetividad. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay conflicto interno en una región, el gobernante tiene que ponerse por encima de apasionamientos y tiene que actuar con responsabilidad para que se decida lo justo. Y eso es lo que yo como un gobernante responsable voy a hacer. De acuerdo. Nos centramos en todo caso en el plan de gobierno. ¿Cuáles son los ejes principales de su plan de gobierno? Mire, primero lo que yo voy a hacer como gobernante regional es coger el timón. Piura es un barco a la deriva. No tenemos autoridades. Vamos a tener que restablecer el principio de autoridad. El gobierno central va a tener que respetar a Piura. Y quien tiene que hacer respetar a Piura es el gobernador regional. Yo no voy a agachar la cabeza cuando venga el presidente de la República. Yo le voy a decir en su cara a los ministros y al presidente todo lo que Piura necesita. Yo voy a tener que recuperar, nosotros vamos a recuperar todas las competencias que habíamos ganado en el proceso de descentralización. Hoy hay varias competencias en el Ministerio de Transporte y de Agricultura que el gobierno central no las ha quitado. Vamos a tener que promover la descentralización fiscal. Es decir, Piura va a tener un gobernante que la va a respetar con autonomía y con el respaldo de la población. Segundo, nuestro plan de gobierno se basa en dos ejes. Es el tema social, en donde nuestra prioridad va a ser el sector salud. Nosotros vamos a destinar el 70% del presupuesto de la República el primer año al sector salud. Los hospitales están en camino, pero los hospitales demoran 3 años para ejecutarse. Nosotros vamos a rehabilitar los 35 centros de salud estratégicos que hay en toda la región. ¿En el primer año? En el primer año. Vamos a destinar el 70% del presupuesto al sector salud y al sector educación, ¿ya? Porque no hay futuro si tú tienes a los niños y a la población enferma. No hay futuro si tienes a los niños anémicos y que no tienen un buen desempeño educativo, que es lo que hizo el señor Vizcarra. El señor Vizcarra, con 160 millones de soles, elevó a Moquegua del último lugar al segundo lugar a nivel regional. Y eso es posible hacerlo. En el sector salud
no basta con tener edificaciones bonitas como es en el caso de Paita. A mí lo que me interesa es lo que hay adentro. ¿Y qué vamos a hacer? Nosotros vamos a comprar tecnología, tomógrafos, rayos X, resonancia magnética, laboratorios, garantizar las medicinas. Por ejemplo, las medicinas hoy día se compran en Lima. Nosotros vamos a exigir que las medicinas se compren acá, porque hay desabastecimiento. Vamos nosotros a hacer una revolución educativa y en el sector salud. ¿Y cómo vamos a resolver el déficit de camas mientras llegan los hospitales que Piura necesita? Porque ese es el gran problema. ¿Sabe qué es lo que no está funcionando en el sector salud? Es que nosotros tenemos un cordón sanitario de primer nivel, que son los 35 centros de salud estratégicos. ¿Qué pasó durante el dengue? El señor de Ayabaca, que le daba dengue, iba al centro de salud y no encontraba médico, no encontraba cama, no encontraba medicina. ¿Y qué hacía? Se venía al Hospital Santa Rosa. ¿Qué hacía el señor de Curamori? Todos hacían lo mismo. Entonces, si hubiera funcionado ese cordón sanitario de 35 centros de salud estratégico, no se hubiera visto saturado ningún hospital, ni el Hospital Santa Rosa, ni Cesamica, ni el Hospital de Sullana. Entonces, mientras los hospitales se construyen en 3 años, uno tiene que fortalecer los establecimientos de atención primaria. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a ampliar la capacidad de estos centros de salud y sí vamos a invertir mucho en tecnología. A mí lo que me interesa es que se le dé una muy buena atención al paciente. Vamos a implementar tecnología para que la gente no esté durmiendo en las calles, sino que las citas puedan ser sacadas a través del teléfono o a través de un aplicativo aquí en el smartphone, que el hijo pueda sacarle a la mamá o al papá. Y vamos a descentralizar las compras de las medicinas y vamos a implementar también un laboratorio. Las muestras, por ejemplo, para detectar el dengue, tenían que ser llevadas a Lima. Y venían después de 7 días. Y cuando el dengue se desbordó, demoraban 15 días. Y cuando la muestra venía, usted ya estaba muerto. Y cuando usted estaba muerto, recién le decían, ha muerto por el dengue. O sea, falta de plan, falta de prevención, una insensibilidad tremenda. Este gobierno regional no ha tenido corazón. Ha sido un gobierno sin corazón. Y hoy día en la campaña recién quiere ponerse el corazón para seguir gobernando. Y eso no es así. ¿Cómo resolvemos el tema del desempleo? Mire, estamos en recesión económica. Vamos a hacer un programa de promoción de inversiones, pero también un plan de reactivación. Hay muchas empresas que están quebrando porque después del Niño se han visto afectadas en su capacidad de producción y las ventas están bajando. Están despidiendo personal, principalmente los jóvenes. Entonces vamos a hacer un plan de promoción de inversiones, pero vamos a proponerle al gobierno un plan de reactivación económica para ver, por ejemplo, las deudas que las empresas tienen. Y que esto ya ha sucedido en eventos anteriores, para que se les pueda oxigenar a las empresas y no puedan quebrar, ¿no? ¿Eso lo puede hacer desde el gobierno regional? Por supuesto, el gobernador regional tiene iniciativa legislativa. Iniciativa legislativa, pero también lo podemos hacer como gestión. O sea, yo sé cómo piensan los ministros de Economía. Yo he trabajado con 5 ministros de Economía. A mí no me van a mandar a hablar con el funcionario de tercer nivel como lo mandan al señor Gilbeck. O sea, al gobernador regional lo recibe el ministro de Economía. Y yo tengo que ir con los señores parlamentarios. Los señores parlamentarios ni siquiera se les ve. Los señores parlamentarios tienen que trabajar con su gobernador regional y con sus alcaldes. Continuemos con el tema del desempleo, porque ¿Ya? una Entonces, de las cosas que más... Vamos a hacer ese plan de reactivación económica para que las empresas no quiebren y no sigan desempleando gente. Vamos a hacer una agencia de promoción de inversiones y vamos a crear una especie de embajadores económicos con la finalidad de que todas las riquezas naturales que nosotros tengamos sean expuestas ante el mundo. Pero vamos a tener que ir al segundo escalón, que es la industrialización de nuestra agricultura, para darle valor agregado y para darle mayor ingreso a las personas que se dedican a la siembra de estos cultivos. Y también en la sierra tenemos un plan sierra. Hay toda una potencialidad turística industrial en la sierra Ayabaca y Huancabamba,
que nosotros vamos, y turística también, que nosotros vamos a impulsar. Y ahí se pueden localizar bastantes empresas y generar empleo, para que los jóvenes no vengan acá pues a invadir un terreno en donde no van a tener agua, no van a tener carretera, no van a tener electrificación. Es decir, sí es posible hacer de Piura la primera región del país, y eso es lo que nosotros vamos a hacer. De Piura, la primera región segura, con bienestar y con empleo principalmente para los jóvenes. Suena bonito, candidato Johnny, suena muy bonito todo lo que usted dice. Me gustaría que lo exprese en números. Su plan, ¿cuántos nuevos puestos de trabajo contempla? ¿Cuántas nuevas empresas contempla para la región en los próximos 4 años en las que usted sería gobernador regional? Mire, yo creo que con todo este plan de gobierno y plan reactivador, nosotros podemos ayudar a generar cerca de 250.000 puestos de trabajo. No solamente en la agroindustria, en el fortalecimiento de la microempresa a través de la tecnología, en crear un clúster turístico, ahora que se va a hacer la costanera, en las grandes inversiones que se vienen a Bayobar, en el sector pesquero, por ejemplo, que vienen teniendo una serie de dificultades con el gobierno central, también se puede generar empleo. Aquí, por ejemplo, hay una empresa Rapel, que siembra uva. Claro. Esa empresa Rapel, solamente ella le da trabajo a 12.500 jóvenes. Y hay más empresas que le pueden dar esa misma o más cantidad de trabajo a los jóvenes. Y algo importante, vamos a poner mucho énfasis en la juventud. Vamos a crear la Defensoría de la Juventud. Hay muchos jóvenes que ahorita están trabajando, no se les paga el sueldo mínimo, se les hace trabajar 12 horas, no tienen CTS, no tienen seguro social, no se les paga seguro social, horas extras. Entonces, el gobierno regional, a través del Ministerio de Trabajo y SUNAFIL, tiene que vigilar no solamente que vengan inversiones, sino que también esas inversiones se hagan con justicia y que respeten las leyes laborales. Entonces, hay jóvenes, por ejemplo, que estudian en institutos o en universidades que no tienen ningún tipo de control, que cobran las pensiones, las matrículas y conceptos en donde la educación es pésima, de mala calidad y muy costosa. Y nadie dice nada. La pregunta es, ¿el gobierno regional puede hacer algo en eso? Obviamente sí, todo lo que pasa en Piura es responsabilidad de su gobernante. Si tenemos nosotros, por ejemplo, que ante el gobierno, ante el Congreso o a través de la Asociación de Gobiernos Regionales presentar iniciativas para que en las universidades no se cometan abusos de sobrecostos de enseñanza para los jóvenes, tenemos que hacerlo. ¿Cuáles son sus propuestas para el tema de seguridad ciudadana? Yo creo que hay que invertir más en las videocámaras. Hay que invertir más en el alumbrado público, que es justamente las condiciones que se crean para que la delincuencia se pueda incrementar. Hay que trabajar con los jóvenes. Hace poco salió un dato en donde hay cerca de 740.000 personas que trabajan en las pequeñas y microempresas. Y hay cerca de 200.000 jóvenes que no estudian ni trabajan. Y para ellos estamos nosotros proponiendo la creación de un instituto tecnológico regional, para aquellos jóvenes que no estudian y ni trabajan. Entonces, esos jóvenes son vulnerables a la delincuencia, a las drogas y a los males que vive la sociedad. Entonces, hay que trabajar con los jóvenes y darles oportunidades de capacitación. Incluso hay que promover también el deporte. Nosotros vamos a promover mucho el deporte. El joven tiene que estar ocupado. Pero no tenemos 16 institutos en la región. Era uno de los datos que me ofrecían otros candidatos. Oye, tenemos una cantidad ya importante de institutos. Crear uno más, digamos, no es contraproducente, ¿no sería mejor hacerlos funcionar o que tengan mayor presencia estos institutos? No, es que acá el instituto tiene otro enfoque. Son institutos que van a desarrollar la ciencia y la tecnología y son institutos con carreras sumamente cortas que no van a ser más de 6 meses. Lo ideal es que sea de 3 meses. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Cuando viene un inversionista, lo primero que hace es visitar al gobernador regional y al alcalde para presentarse. Entonces, el gobernador lo que tiene que preguntar al inversionista, ¿cuánto usted va a invertir? 10 millones de dólares. ¿Cuántos empleos va a necesitar? El primer año 1.000, el segundo 2.000. Ya, ¿qué perfil de técnico necesita? El perfil A, B y C. Entonces, en base a ese perfil,
usted le dice al inversionista, yo como gobierno regional, a través del Instituto Tecnológico voy a formar a esos jóvenes para que no pase lo que sucede en Talara, para que no pase lo que sucedió en Bayóvar, que las empresas tienen que contratar personal de otro lugar. ¿Por qué? Porque los jóvenes no están capacitados. Y en ese caso las empresas tienen razón. O sea, usted pone un joven que no está capacitado a trabajar en un pozo petrolero, ese joven puede morir. Entonces, el gobernante regional tiene que prever eso. Si él sabe que dentro de un año va a venir una inversión de 5.700 millones de dólares, como la refinería de Talara, o de más de 10.000 millones en el caso de Bayóvar, entonces usted tiene que darle las condiciones de oportunidades a esos jóvenes. ¿Cuáles son tus propuestas para el tema de infraestructura en general o infraestructura vial? Bueno, nosotros tenemos que cubrir una brecha en infraestructura, podemos llamarla infraestructura social y la infraestructura productiva. En la infraestructura social tenemos colegios, hospitales, y en el caso de la infraestructura económica es la infraestructura que tiene que llegar para atraer las inversiones. Por ejemplo, en la margen izquierda del río Piura, en la parte que está en Castilla, ahí se podrían instalar industrias, pero no se instalan porque no hay carretera. Entonces, lo que el gobernante tiene que hacer es prever hacia dónde se están localizando las inversiones, y lo que tiene que hacer, llevar la infraestructura. Carretera para que las empresas puedan invertir más, pero para que también puedan conectar a la población. Segundo, energía. La energía para que las empresas puedan operar y para que los caseríos y asentamientos humanos que están por ahí también puedan tener ese servicio. Y un proyecto muy importante que nosotros vamos a resolver, porque ahorita hay un entrampamiento legal, que es la masificación del gas natural. Ese gas natural puede permitir que hoy día pagamos 45 soles por el balón, podemos pagar 16 y según Olympic 0. Pero lo más importante es que si las industrias utilizan el gas natural, sus costos de producción bajan 74%. ¿Qué se logra con eso? Hacerlas más competitivas con empresas similares en otra región. ¿Qué significa? Precio más barato, mejor calidad y por lo tanto mayor inversiones y mayor empleo. ¿Nuevas carreteras o te vas a dedicar a terminar estas que están dejando avanzadas? ¿Cuáles, por ejemplo? Me ha dicho la Costanera, la carretera Santa Catalina de Moza, la de Huancabamba. ¿Qué otras nuevas carreteras? Tenemos que culminar la segunda etapa de la carretera Canchaque-Huancabamba, porque nosotros tenemos un plan Sierra y también vamos a ver la forma como Santo Domingo también se avanza en la carretera Ayabaca. Mire, tenemos nosotros que integrar la sierra. La sierra es rica también en recursos naturales. La sierra, ahí hay un turismo hermoso, esotérico, de aventura, entonces que no se le está dando la importancia de vida. Acá el circuito turístico solamente es venir, vienen del Lima y se van a las playas. Pero si nosotros le ponemos carretera y elaboramos un plan de beneficios tributarios y un plan de promoción para que vengan empresas y se localicen en la sierra, nosotros podemos hacer un paquete turístico a nivel de toda la región y que el turista que viene no solamente vaya a las playas, sino que también visite la sierra, que lo hacen algunos piuranos, pero tenemos que hacer un paquete turístico integral, ¿no? Y dentro de la serranía piurana hay algunas vías que interconectan un distrito con otro, que actualmente, por ejemplo, Huarmaca, para que uno vaya a Huarmaca tiene que irse por Hualapampa, ¿no? Por Olmos, pero también hay carreteras que lo integran acá por Canchaque. Entonces, hay varios corredores económicos, turísticos, que interconectan varios distritos que tienen que también invertirse ahí, y no necesariamente con recursos del gobierno regional, sino con recursos del gobierno central, y ahí sí hay que hacer bastante gestión, y en ese campo yo creo que tengo la experiencia para poderla realizar, ¿no? Preguntas finales. ¿Estuviste cercano al fujimorismo en algún tiempo? Mira, yo he estado cercano a todas las personas y a todos los movimientos políticos porque hay que conversar. Si uno, por ejemplo, quiere sacar algún proyecto para Piura y que eso depende del Parlamento, uno tiene que ir a conversar con las fuerzas políticas determinantes.
Hoy día, por ejemplo, el fujimorismo, APP y todas las fuerzas políticas que están ahí en el Parlamento, uno tiene que ir a dialogar. O sea, uno tiene que conversar con todos por Piura. O sea, a nivel de ejecutivo, también tenemos que ir a conversar para poder gestionar. O sea, a gente del fujimorismo yo conozco porque cuando fui parlamentario, también fueron parlamentarios varios representantes del fujimorismo. ¿Por qué Treyes Lara no? Yo no sé qué tendría que conversarse con él, en verdad. No, ¿por qué Treyes Lara no, digamos, que es tu rival, ¿no? Pero rival... Rival político, ¿no? Oponente suena mejor. Un oponente político en todo caso. ¿Por qué él no sería una buena opción para el cargo que tú postulas? Bueno, yo creo que eso no me corresponde decirlo a mí, eso le corresponde decirlo al elector y al ciudadano. Ellos podrán calificar a cada candidato. El televidente ha sentido que te has ido con todo contra Reinaldo, te has ido con todo contra Helera, y si yo toco a un compañero tuyo, es como que no, eso le corresponde al ciudadano. No, Helera no es mi compañero. Bueno, ha sido de militancia al menos, en algún momento. Ha sido. Bueno, que el televidente en todo caso saque... Claro, el televidente tiene que evaluar a todos los candidatos, no solamente a uno o dos, creo que se han presentado como 12, 15, no sé. Y de acuerdo a eso, yo creo que Piura ya no está ya no podemos darnos el lujo de firmar cheques en blanco. O sea, Piura está a la deriva, está destruida, y yo creo que la población tiene que decidir y elegir adecuadamente al próximo gobernante. 4 años de fracaso y de aventura política, yo creo que Piura ya no resiste. Te cambiaría la pregunta, ¿fue un buen gobernador Treyes Lara? Mire, su gobierno ha sido también observado por este proyecto del Alto Piura, pero yo creo que, no recuerdo, bueno, en su periodo salió el proyecto de Bayóvar, en donde yo también participé, se licitó el Alto Piura, que se hizo mal, ¿no? Pero yo no quisiera calificarlo porque como es uno de los candidatos, yo espero que la ciudadanía lo pueda hacer y al final decidir el voto que le permita a ellos tener la mejor opción para que Piura se pueda desarrollar y salir de todos estos problemas que tenemos, ¿no? Cuando le dicen a Johnny Peralta el Alan García de la región Piura, ¿usted cómo toma esa aseveración? Lo he leído mucho en los comentarios. Sí, primera vez que yo escucho eso. Dice que usted es egocéntrico, además tiene esa facilidad de palabra y tiene ese mismo temperamento político. Yo lo que tengo es el conocimiento y la dedicación de tiempo para poder aprender y la experiencia que he tenido durante 25 años. Si yo conozco muchos temas, es porque estudio, es porque leo, es porque he tenido la oportunidad de viajar y recorrer varios países cuyas experiencias quiero implementar, y es porque durante 10 años yo me he dedicado a hacer gestión pública en la Comisión de Economía y en la Comisión de Presupuesto. Eso es lo que es Johnny Peralta, y yo creo que eso es una garantía de que nosotros vamos a hacer un buen gobierno, porque no soy un advenedizo, no soy un nuevo en la política, no soy una persona que viene del sector empresarial para gobernar 4 años y luego regresar a mi empresa. Yo creo que puedo hacer un buen gobierno y yo creo que la población me va a dar la oportunidad para trabajar por Piura, levantar Piura y convertirla en la primera región productiva y segura de nuestra región, de nuestro país. Vamos a terminar la entrevista y quisiera por favor que te dirijas a la ciudadanía piurana y que, bueno, le des un mensaje de por qué deberían votar por ti en estas próximas elecciones. Bueno, yo quiero invitar a toda la población, principalmente a las jóvenes, tanto hombres como mujeres, para que en estas elecciones analicen bien su voto y lo decidan. Yo creo que es el momento de romper esta continuidad de populismo, de dádivas de personas que en base al poder económico y empresarial han llegado, cuyo resultado es la destrucción de nuestra región. Nosotros
queremos hacer una revolución educativa, una revolución en el campo de la salud. Vamos a invertir mucho en la tecnología y para eso la juventud va a jugar un rol importante porque son los que tienen la innovación, los que conocen la tecnología y los que nos van a ayudar a modernizar el Estado. Entonces a ellos yo les pido que evalúen bien su voto y que nos acompañen a hacer de Piura la primera región saludable, la primera región segura y la primera región en donde vengan inversiones y generen empleo para la juventud. De acuerdo. Muchas gracias. Y que marquen el árbol que es nuestro símbolo. Muchas gracias por la entrevista, Johnny. Johnny ha tenido la gentileza de recibirnos en su casa. Si se escucha por ahí alguna moto o algún sonido extraño, se debe a que ha tenido esta gentileza. Una vez más, Johnny, muchísimas gracias por la entrevista. Muchas gracias.